Hey, ¿qué tal mis biocas? Estamos acá en el laboratorio de nuevo. Vamos a hacer una nueva entrega en este video sobre pruebas bioquímicas. Si trabajan en microbiología creo que ya las han escuchado. En otros campos también son muy utilizadas. Vamos a ver cómo son estas pruebas bioquímicas en blanco, sin inocular, y cómo pueden cambiar una vez inoculadas. Vamos a ver sus principios y cómo funcionan estas técnicas de diferenciación metabólica en bacterias. Acompáñame a ver este video. Bueno, acá tenemos las 6 pruebas bioquímicas que se utilizan acá en el laboratorio. Estas pruebas son determinantes para buscar si las bacterias tienen presencia o ausencia de distintas enzimas. Cada medio o cada prueba bioquímica está especialmente enfocado para hallar la presencia de una enzima o su ausencia mediante cambio de color del sustrato. Esto se hace porque las bacterias degradan el sustrato dependiendo de la enzima que el mismo les brinde para hacer ese cambio de color, evaluando así la capacidad metabólica del organismo, en este caso de las bacterias. Nos puede decir si tienen peroxidasas, descarboxilasas, ureasas, deaminasas, o si son bacterias fermentadoras de los medios. Cualquiera de estos medios se puede tornar de color negro. Cuando se tornan de color negro, quieren decir que ha sido utilizada por un organismo fermentador. Esto hace que el medio cambie a color negro debido a que lo oxida por medio de ácido sulfhídrico. También al encontrar burbujas en el medio, podemos decir que estamos hablando de organismos aerobios facultativos. Recordemos que en estos medios no hay ningún organismo anaerobio estricto, ya que en todos estos medios hay alguna cantidad, por mínima que sea, de oxígeno. Entonces siempre estamos trabajando con aerobios. Vamos a proceder a describir cada una de estas pruebas bioquímicas. Cada una de estas pruebas contiene una enzima específica o varias enzimas que nos va a ir diferenciando a la bacteria, hasta llevarnos incluso a género. Aquí vamos a observar cómo son estas baterías o pruebas bioquímicas sin inocular, cómo son su color original sin que la bacteria haya degradado los sustratos y haya empezado a diferenciarse. Tenemos la primera prueba bioquímica. Como observan, este medio es totalmente verde. Este verde es el medio citrato Simmons. Este citrato Simmons está principalmente compuesto de citratos. Lo que hace la bacteria es consumir este citrato tornándolo de un color azul. Si es positivo, para utilizar el citrato como única fuente de carbono. Acá tenemos el otro agar, el agar LIA o agar hierro lisina. Este agar, para poder ser degradado completamente, la bacteria tiene que poseer dos enzimas, siendo la lisina descarboxilasa y la deaminasa. En estas pruebas bioquímicas podemos encontrar que se puede degradar acá arriba o acá abajo, o en los dos lugares. Esto, si degrada acá arriba, vamos a denotar un positivo en el símbolo que anotamos el resultado, y si no degrada abajo, un negativo. Ya en el cuaderno les explicaré. Este tercer medio de un color dorado es el agar urea. Este agar se torna de un color amarillo a rosa si la bacteria posee una enzima que se llama la ureasa. Recordemos que una enzima se reconoce por su terminación en asa, ureasa, degradador de urea. Acá tenemos el cuarto medio, siendo el TSI o agar triple azúcar hierro. Este agar está compuesto principalmente de carbohidratos. La bacteria que logre cambiarle de color, o sea, degradar este sustrato, es capaz de desdoblar carbohidratos, virando de color rojo o este naranja que vemos a un amarillo más tenue, o puede pasar a negro. Recordemos que negro es organismos fermentadores. El quinto agar que nos encontramos es el agar SYN. Este agar SYN, si observan, está recto. Los demás agares están en forma pico de flauta. Como observan, pico de flauta. Esto es debido a que este agar SYN necesita solidificarse de manera recta, ya que vamos a hacer una punción por el centro del agar para observar si esta posee flagelos o no. No podemos decir esto, pero sí presenta una serie de movilidad fuera de la punción que hicimos. Se puede decir que esta bacteria se ha movido dentro del medio, indicándonos que posiblemente pueda tener flagelos. Y para el sexto agar tenemos
el caldo triptona. Este caldo triptona vira de color indicándonos que la bacteria tiene una enzima que se llama la triptofanasa, que es capaz de desdoblar el anillo indol del aminoácido triptófano, haciendo así que vire de color este medio. Este es el único medio líquido de las pruebas bioquímicas, como observan. Bueno, aquí tenemos a las pruebas bioquímicas ya inoculadas. Ya han pasado más de 24 horas en la incubadora, así que vamos a observar los resultados. Este es el citrato Simmons. Recuerdan que era totalmente verde. Ahora en la parte superior se ha tornado de color azul, en la parte inferior sigue verde. Esto indicándonos que la bacteria ha degradado en la parte superior y no en la parte inferior. Esto puede indicarnos que la bacteria es una bacteria más que todo aerobia, no aerobia facultativa, ya que no ha logrado degradar la parte inferior del sustrato. ¿Cómo se puede indicar esto para anotar los resultados de la prueba? Para anotar esto, escribimos en nuestra hoja de resultados, hacemos el dibujo del tubo, con colores sería mejor. Vemos que degradó en la parte de encima, entonces ponemos positivo y en la parte de abajo negativo. Esto nos va a indicar que en la parte superior sí degradó y en la parte inferior no degradó. Si degradó el citrato Simmons, nos indica que esta bacteria es capaz de alimentarse de citratos. Por ende, posee metabolismo para degradar los citratos. Esto nos lleva en las claves a algún género de bacteria. Igualmente vamos a revisar las otras pruebas. Recordemos que para inocular estos medios, pico de flauta, se hace en estría. Aquí tenemos al agar hierrolicina. Este agar, recuerdan que era de un color como café, ahora está de color púrpura o violeta. Este color nos indica que la bacteria ha degradado. Posee la enzima lisina descarboxilasa y deaminasa. En la parte inferior observamos un tanto oscuro, indicándonos que puede poseer facultades de fermentadora, haciendo que este medio se oxide por medio de ácido sulfídrico. Ahora tenemos la urea. Este medio era un color dorado. Ahora podemos observar que en su parte superior encontramos un color rosa violeta, el cual nos ha indicado que es una bacteria aerobia que posee la enzima ureasa. Tenemos el cuarto medio, que es el agar TSI, ya inoculado. Observamos que su color se mantiene homogéneo, igual. Esto nos indica que esta bacteria en particular no posee la capacidad de desdoblar los carbohidratos que contiene este medio. Recordemos que los resultados negativos también son resultados. Para el quinto medio, que es el agar Syn, que es un medio sólido que lo ponemos así plano, sin pico de flauta, podemos observar una especie de punción. Si ven la punción que tiene, no ha crecido fuera de esa punción. Esto nos quiere decir que posiblemente es una bacteria que no posee movilidad, no posee flagelos, aunque eso habría que revisarlo por el microscopio. Y por último tenemos el sexto medio líquido, que es el caldo triptona. Como observamos, sigue del mismo color que el inicio. Esto nos quiere decir que la bacteria no tiene la enzima triptofanasa, ya que no pudo desdoblar el anillo indol del aminoácido triptófano que contiene este medio. En esta toma comparamos en la parte inferior los medios o las pruebas bioquímicas, baterías bioquímicas sin inocular. En la parte superior, inoculadas y ya ha pasado tiempo en la incubadora. Como observan, es notable el cambio de color que poseen, mostrando así los resultados en las diferentes enzimas que poseen para degradar el sustrato esta bacteria. Biocas, espero les haya quedado súper claro cuáles son las diferencias en estas pruebas bioquímicas y para qué sirven. Son pruebas diferenciales que nos van a ayudar a ubicar el género de nuestra bacteria. Así que espero les haya gustado. No olviden suscribirse y darle like. Nos vemos en un próximo video, Biocas. show you how to love again.